Las anteriores palabras de nuestro Señor han sido firmes y han sido desafiantes. Él nos ha dicho que seremos aborrecidos por su causa. Nos ha dicho que tendremos como enemigos aún a nuestros propios familiares. Pues la espada de Cristo nos dijo que traería división en nuestro mismo hogar y pondría en contra al hijo contra el padre y a la hija contra la madre y a la nuera contra su suegra. El Señor nos ha dicho ya que en medio de todo eso y aún por encima de todo eso, debiéramos tomar nuestra cruz e ir en pos de Él. Que a eso fuimos llamados, que si somos sus discípulos, eso es lo que se espera de nosotros. Y también nos dijo que si procurábamos rescatar nuestro estilo de vida comodino y banal como lo habíamos estado llevando hasta hoy, perderíamos la vida eterna. Que si nos enfocábamos en vivir la vida, en proveer para nosotros mismos, que si enfocábamos todas nuestras fuerzas, nuestro corazón y nuestra voluntad en hacer de nuestra estancia en esta tierra un paraíso o una vida cómoda de placeres y deleites, entonces nos estaríamos perdiendo de la vida eterna, no porque la perdemos y la teníamos y la perdimos, no, sino porque eso está mostrando qué es lo que amamos y dónde está nuestro corazón. Pero ahora, luego de todas estas advertencias, nuestro amoroso Señor, como una última palabra en este capítulo, ahora nos trae un consuelo. Acompáñenme a leerlo en Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42. Dice así la palabra del Señor: El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Hasta ahí. Primeramente, hermanos, en las palabras que acabamos de leer, nuestro Señor Jesucristo nos expresa que no estamos solos. Nuestro Señor nos está diciendo que no estamos por nuestra cuenta, que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos, el reino de Dios. Pues cuando nos dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, el Señor nos está diciendo, cuando tú vas a llevar el mensaje que te di a aquellos, no estás yendo por tu propia cuenta. Tú estás yendo en representación de alguien. Tú no andas por ti mismo. Tú perteneces a un reino al cual estás yendo a representar. De otra forma, el Señor estaría diciendo, bueno, cuando ustedes vayan en ese envío que hizo desde el principio del capítulo y no los reciban, pues ni modo, pues se van a tener que aguantar y échenle ganas ustedes. No, hermanos, el Señor dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe.
El Señor está diciendo, no están yendo ustedes por su propia cuenta, no es su propio nombre el que están anunciando, son sus propios intereses los que están llevando, ustedes están llevando los intereses de alguien más. Ustedes están representando los intereses de alguien más, no los suyos propios. Así que cuando vamos, hermanos, a llevar la palabra del Señor, cuando vamos a llevar el mensaje del Señor, no vamos por nuestra propia cuenta o por nuestro propio nombre. Por esta razón la Escritura nos enseña que nosotros somos embajadores de Cristo y de Dios. Pues nos dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y en esencia, hermanos, lo que el versículo 40 nos está tratando de transmitir precisamente es esa idea, que somos embajadores, que no vamos por nuestra propia cuenta, que no andamos por nosotros mismos, sino que pertenecemos y representamos a algo que es mucho mayor que nosotros, el reino de Dios. Y hemos sido enviados como representantes de Dios y de Cristo. Hemos sido enviados como embajadores de Dios y de Cristo. Y, hermanos, esta metáfora es totalmente apropiada para el cristiano. El embajador, por ejemplo, ha sido escogido, ha sido elegido y enviado para representar a su nación en territorio extranjero. Y así el creyente verdadero en este mundo. El creyente verdadero ha sido elegido por Dios y ha sido puesto por Dios conforme a su providencia en un territorio extranjero. Nosotros, hermanos, como creyentes confesamos que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, ¿no es así? El Señor nos ha escogido y desde que el Señor nos salvó, nosotros pertenecemos a otro reino y estamos en este lugar solo en calidad de embajadores, no de ciudadanos. Estamos en calidad de embajadores, pues fuimos escogidos y puestos en un territorio que no es el nuestro, en una patria que no es la nuestra, en un lugar al que no pertenecemos. Solamente venimos a representar. Pero el embajador ha de mostrar todas las virtudes y características de su patria en el lugar en donde fue puesto. Imaginen que manden a alguien de embajador de nuestro país a otro lugar y allá en aquel lugar haga fechorías, maldades, inmoralidades, perversiones. ¿Qué se va a decir de nuestro país? Ese es el embajador de México. Así han de ser todos los mexicanos, ¿sí o no? Porque el embajador, hermanos, es un representante de su país y él está llamado a mostrar las virtudes y las características de su país en el extranjero, en el lugar donde fue puesto. Y el cristiano, hermanos, viene a hacer lo mismo. Los creyentes, hermanos, somos puestos en una tierra que no es nuestra. Nosotros no somos de aquí. Ese pedazo de tierra al que usted se aferra hasta el día de hoy no es suyo. Estamos de pasada. Y como embajadores del reino de Dios, hermanos, somos llamados a mostrar las virtudes de ese reino de Dios. Las virtudes de la patria de la que nosotros decimos pertenecer. Las costumbres santas y piadosas de la patria a la que nosotros decimos que pertenecemos. El embajador también es responsable de promover
y defender entonces los intereses de su patria y de sus compatriotas en el lugar en donde fue puesto. Para eso fue puesto, para defender y promover los intereses de su patria y también los de sus compatriotas. ¿No es el cristiano también llamado a hacer lo mismo? Estamos puestos, hermanos, en un territorio que no es nuestro, en un país que no es el nuestro. Y somos puestos para promover los intereses de nuestra verdadera patria, la celestial. Por eso fuimos enviados, por eso el Señor nos envió. ¿A qué nos envió? ¿A disfrutar la vida? No, nos acaba de decir que el que esté buscando nomás vivir y disfrutar de la vida, se perderá de la vida eterna. ¿A cuál de los embajadores le dicen, te vamos a mandar de embajador a Acapulco o a Puerto Vallarta para que vayas a gozar de la vida allá? ¿A cuál de los embajadores lo mandan con ese propósito? De ninguna manera. ¿A cuál de los embajadores que los mandan a aquellos lugares llega y entonces se afianza en ese territorio y dice y empieza a comprar su casa, empieza a hacer negocios allí porque ya se va a quedar allí? No, sabe que tiene un periodo corto y que ha de regresar a su nación, a su patria. Así el creyente, hermanos, entonces no se dedica a hacer sus negocios en esta tierra. No se dedica a hacer grande su hacienda, a engrandecer sus graneros en esta tierra, porque piense que aquí se va a quedar. No, él es enviado a promover los intereses de su patria. Es enviado a defender los intereses de su patria y no los del lugar, la nación o la patria en la que se encuentra. ¿Cuáles intereses promueve usted en esta tierra? ¿Los intereses de este mundo? ¿En qué se enfoca usted? ¿En qué enfoca sus fuerzas, su tiempo, sus ánimos? ¿En ocuparse de las cosas que tienen que ver con esta tierra? ¿O las que tienen que ver con la eternidad? Si acaso no sabe o no puede discernir si está enfocando su tiempo, su dinero, su esfuerzo, su corazón, su mente, lo que debe de estar en Dios, en las cosas de esta tierra, tan solo pregúntese, si ahorita me muero, ¿me voy a llevar eso? Todo eso es lo que invertí mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, ¿me lo voy a llevar? ¿O va a producir o repercutir en la eternidad? ¿Va a producir un beneficio que redunde en la eternidad? No, pues no. Entonces se está dedicando a los intereses de este mundo. Entonces está siendo como un embajador traidor que es enviado a aquel país y entonces renuncia a su ciudadanía y se queda mejor en aquel país a vivir. ¿Me explico? No es un embajador digno. Fue enviado a defender los intereses de su patria y las de sus compatriotas, pero mejor se quedó allí. Le gustó más la vida en ese lugar. ¿Me explico? Dios pues nos mandó también no solo a promover, sino a defender, hermanos, los intereses de su reino. ¿Ustedes han defendido los intereses del reino de Dios? ¿O cuando el reino de Dios se ve bajo ataque, ustedes van, corren y se esconden y no dicen nada? ¿Han defendido ustedes los intereses del reino de Dios? ¿O piensan que eso es para los pastores o los maestros o los que saben, entre comillas?
Somos embajadores y somos enviados a eso. Para eso nos envió el Señor. Y para que pudiéramos llevar a cabo todas estas funciones, hermanos, al embajador le es conferida una autoridad representativa de parte de la autoridad más alta de su nación, para que con ella el embajador pueda hablar y anunciar en el nombre de su más alta autoridad todo mensaje o voluntad de aquel a quien representa. Sí, el embajador posee y le es conferida una dignidad, no porque él sea digno en sí mismo, sino porque va a representar a la autoridad más alta del país de donde viene. ¿No es así? Si en el país de donde viene hay un presidente, él está representando al presidente y a la nación. Si en el país de donde viene hay un rey, él está representando al rey y a la nación de donde viene. Ese rey no va a ir a aquel lugar, sino que le va a mandar el mensaje a su embajador y le va a decir: di esto de parte de nuestro país y de nuestra nación. Y asimismo, hermanos, es con el creyente. Por eso el versículo 40 nos dice nuestro Señor: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Porque así como el embajador es enviado a hablar, y si aquel país lo recibe y lo trata bien, es como si estuviera recibiendo y tratando bien al presidente o al rey de la nación de donde viene. ¿Sí? Está recibiendo su mensaje y su voluntad. Así también el creyente, hermanos. Por eso dice el Señor: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. ¿Por qué? Porque somos embajadores. Y el que recibe al embajador y su mensaje, está recibiendo con ello al soberano de aquella nación. Y para que el embajador pues pueda realizar apropiadamente todas esas funciones, le ha sido conferida esa dignidad representativa de parte de esa más alta autoridad de su nación, de manera que al recibir al embajador de ese país es casi como recibir al presidente de tal país. Al recibir al embajador de un país es como recibir al rey de ese mismo país. Y la forma en que es recibido y la forma en que es tratado, simbólicamente se le está transfiriendo el trato al rey o al presidente a quien está representando. ¿Sí me están siguiendo? Por eso dice el Señor: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Ustedes no deben ir preocupados pensando: no, pues es que si voy yo no me van a creer, me van a sacar a patadas. Dice el Señor: no, no estás yendo tú, no estás yendo en tu propio nombre, tú estás yendo en mi nombre, en mi representación. Yo te mandé a ti para que tú hablaras por mí. Por eso dice el versículo 41, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ahora nuestro Señor ha traído esta situación de el ser embajador a una situación un poco más religiosa, digámoslo así. Y ahora nos dice: el que recibe al profeta. Un profeta no escoge ser profeta. ¿Saben ustedes eso? Un profeta no dice: voy a ir al seminario para profetas y entonces me convierto en profeta. No, un profeta no escoge ser profeta.
Así como un justo no puede hacerse justo a sí mismo, sino ambos son elegidos. El profeta es elegido para ser profeta y el justo es elegido para salvación, porque él no puede ser justo por sí mismo. Ustedes saben que cuando encontramos en la Escritura la palabra justo, no se refiere a esa persona buenísima, a esa persona buena gente que no le hace mal a nadie y que siempre ha sido bueno. No. Cuando en la Escritura encontramos la palabra justo, se refiere a ese pecador que ha sido justificado. Porque nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos. Así que tanto el profeta como el justo, ambos siguen siendo hombres comunes, así como todos los demás hombres, con la única diferencia de que estos han sido elegidos y han sido llamados para una tarea y una representación del que los eligió. De allí pues que ninguna atención a tales servidores quedará sin recompensa, porque ellos no se representan a sí mismos, sino que ellos representan a aquel al que los envió. ¿Sí me están siguiendo? ¿Por qué viene la recompensa? Porque el que mandé es tan bueno, justo y santo y digno, y entonces si lo tratas bien, entonces vas a tener recompensa por eso. No, hermanos. La razón de la recompensa es la representación. ¿A quién representa? La razón por la que, si es bien recibido, obtiene recompensa, es porque está representando a alguien más. El profeta que había sido enviado y tenía que andar por días, no podía, como algunos erróneamente dicen, ir al banco de la fe y sacar dinero para su viaje y continuar y entonces pagar su hospedaje. No. Ya nos había dicho el Señor que el obrero es digno de su alimento, así que el profeta había de ir y, si se le estaba llegando la noche, quedarse ahí en la plaza y esperar la benevolencia de alguno de los justos y piadosos de la ciudad. Esperar que fuera movido a mostrar misericordia hacia él y le recibiera en su casa y le proveyera de alimentación. Y tiene necesidad, porque el Señor no le dice, mira, te voy a enviar a tal lado, ahí te va un dinero para el viaje. ¿Dice así el Señor? No. Tampoco le decía, ve a tal otro país y di este mensaje. Y Señor, pero no tengo dinero, ¿cómo voy? Ve al cajero y ahí te voy a depositar y sacas y te pagas tu viaje. ¿Hacía eso el Señor? Obviamente no. El profeta tenía que andar por sí solo, con su propio dinero y con sus propios gastos. Y si no le alcanzaba, iba a llegar ahí a la plaza, a estar ahí esperando a ver si alguien quiere apoyarlo o ayudarlo. Y ahí es donde el Señor dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Me explico? Ahí es donde ese profeta que viene representando a Dios es digno de ser recibido, y que todo aquel que le da su apoyo entonces obtiene recompensa, porque el profeta por sí mismo tiene necesidad, pero si le es ayudado entonces tendrá recompensa. ¿Por qué? Porque fue de paseo y como andaba de paseo había que ayudarlo. No, porque fue a hacer una labor que no era suya, sino una labor a la que fue mandado a hacer. ¿Están siguiendo?
Y es conmovedor, hermanos, ver con cuánto gozo los justos estaban dispuestos a tener el privilegio de hospedar a aquellos que habían sido enviados por Dios, aquellos a quienes Dios había escogido para que llevaran su mensaje. Y recuerden ustedes, hay muchos casos en la Biblia en donde los justos encontraban a alguien en la plaza y le ofrecían hospedarse y le decían: vente, quédate conmigo, yo voy a pagar todo lo que necesites. ¿Por qué? ¿Porque eres buena gente y me caes bien? No, porque viene representando a alguien más. Porque ese que está allí no está solo, viene representando a alguien más. Así que el auxilio y el apoyo a aquellos a quienes el Señor envió a dar su mensaje recibirá una recompensa propia de la labor del enviado. El Señor está diciendo: el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Él va y hace la labor, otra vez, no por su propio nombre. Él no va por sus propios intereses, él no va a llevar su propio mensaje, él va a llevar el mensaje de Dios que lo envió. Y si tú lo apoyas, si tú le das auxilio, le brindas apoyo, lo recibes, dice, recompensa de profeta recibirás. Ahora, esa recompensa o esa retribución que se recibe por recibir al mensajero o por no recibirlo, también tiene un sentido negativo. Es decir, el que rechaza al profeta y al justo como embajadores del soberano rey de su patria, también está rechazando en primer lugar a aquel majestuoso rey que los envió. Y eso, aún en lo natural, no queda sin consecuencias. ¿Qué pasa, hermanos, cuando un país expulsa a un embajador? En el menor de los casos, se rompen todas las relaciones entre esas dos naciones. Así que el que rechaza al que Dios envió como embajador de ese Dios, está rechazando a Dios mismo. De manera que aquellos que rechazan a Dios, aquellos que no quieren nada con Dios, aquellos que rechazan el mensaje que Dios envió, también no quedarán sin su pago. Y si consideramos que el creyente verdadero ejerce también una labor profética cuando evangeliza, concluiremos también que todo apoyo, ayuda o también todo rechazo o maltrato al enviado por Dios, al creyente, no quedará sin su recompensa. Pues el término griego que se tradujo como recompensa significa retribución. La palabra que ustedes ven en el versículo 41, ¿sí la ven? Que dice recompensa, es una palabra griega que significa retribución. Para nosotros la palabra recompensa tiene una connotación un tanto diferente, al menos en nuestra época. Pues la palabra recompensa sencillamente es ese pago por alguna labor buena que se haya hecho. Pero en el original es la palabra retribución. Es como la palabra salario, que es dado
tanto al que obra bien como al que obra mal. ¿Sí me explico? El que obra bien recibirá su pago del bien, pero el que obra mal recibirá su pago también del mal. ¿Me explico? Eso es lo que significa esta palabra retribución, de tal manera que el que recibe al enviado o será retribuido para bien o será retribuido para mal si lo rechaza. Ciertamente el Señor nos está diciendo que si nosotros apoyamos a sus enviados, que si nosotros estamos dispuestos a ayudarlos, recibiremos recompensa. Si ustedes están dispuestos a contribuir con aquello que es el envío que hace Dios, de su representación, de llevar su mensaje, ustedes recibirán recompensa. ¿Sí sabían eso? Todo aquello, hermanos, que ustedes hagan para gloria del Señor, dice, recibirá su recompensa. Todo aquello que ustedes hagan en bien del envío del mensaje de Dios, recibirá su recompensa. Pero aquí es donde el creyente verdadero, esa palabra recompensa causa un poco de incomodidad. ¿O cuántos de ustedes sirven o hacen las cosas del Señor para obtener una recompensa? ¿Cuántos de ustedes cuando sirven al Señor o dan para el Señor lo hacen esperando una recompensa? Seguramente el creyente verdadero no lo hace por esa razón. Al contrario, tan solo pensar que se le es dicho que recibirá una recompensa puede causarle un poco de incomodidad. Se puede sentir un poco incómodo pensando, bueno, ¿por qué voy a recibir una recompensa si yo lo que deseo es obedecer y servir al Señor? Si lo único que yo puedo hacer en retribución a toda la misericordia que Él ha tenido conmigo es servirle y obedecerle. Yo no merezco recompensas. Yo no busco recompensas, dirá el cristiano. Pero, hermanos, ciertamente el cristiano no está en busca de recompensas. Y Dios lo sabe también. Pero este mismo Dios maravilloso ha determinado también dar recompensas. No es que el cristiano busque o merezca recompensas, sino que Dios ha querido y ha determinado dar recompensas. El legalista vive buscando premios. El legalista vive y hace todo lo que hace para ganar recompensas o galardones en el cielo. El legalista se abstiene de esto, se esfuerza en lo otro, porque piensa y dice, voy a obtener un grande galardón allá en el cielo. Mientras que el creyente solo anhela poder estar a los pies del Cordero Santo y adorarle de manera perfecta por toda la eternidad. Pero Dios, hermanos, en realidad ha querido dar recompensas. Eso es una realidad. Dios ha querido recompensarnos y no debemos sentirnos incómodos al pensar que ese majestuoso Dios ya ha hecho tanto por nosotros y encima nos va a dar recompensas. Sí, hermanos, miren cuán maravilloso es ese Dios. Nosotros nos sentimos incómodos cuando pensamos en las recompensas porque por lo general solemos apenarnos de recibir algún buen regalo cuando consideramos el esfuerzo que hizo la otra persona por dárnoslo.
o cuando consideramos la disminución o pérdida de los bienes y las ganancias de esa persona que hizo para darnos ese regalo. Y cuando alguien nos da un regalo grande, caro, decimos, no se hubieran molestado. En realidad pensamos y decimos, sí, ¿cuánto le habrá costado? ¿Cuánto sacrificio no hizo para darme esto? Pero, ¿qué si nos dijeran, esa persona que nos está regalando esa cosa cara, nos dijera, no te preocupes, yo tengo otros 20 de estos más? ¿No nos sentiríamos más dispuestos a recibirlo? ¿O qué tal si alguno de esos califas árabes multimillonarios, hermanos, nos regalara una gran mansión? Tal vez alguno se sentiría incómodo y diría, no, pero ¿por qué? No tanto. Pero si este hombre nos dijera, no te preocupes, yo todos los días tiro a la basura el costo de esa mansión, ¿no nos sentiríamos más cómodos para aceptarlo? Ahora, ¿cuánto más, hermanos, no deberíamos sentirnos dispuestos a recibir los regalos que el ser más poderoso del universo nos quiera dar? Al que no le cuesta absolutamente nada dárnoslo. Y sí, aunque el cristiano, hermanos, no hace ninguna de estas cosas en cuanto a su obediencia o su servicio para obtener recompensas, Dios ha querido darle recompensas. Solo por el beneplácito de su voluntad, hermanos. Porque a Él no le cuesta nada hacer eso. Otros tendemos a rechazar los regalos porque pensamos que no los merecemos, pero ¿no sería una ofensa no recibir un regalo de alguien que nos da ese regalo con todo amor y sinceridad? ¿No se sienten ustedes ofendidos cuando con gran amor y sinceridad se han esforzado en buscar un regalo y se lo llevan a tal persona y dicen, no me regales nada, no se los quiere recibir? ¿Cómo se sienten ustedes? Sería como una ofensa. Entonces, ¿por qué resistirnos, hermanos, a recibir un regalo del ser más amoroso y puro del universo? Dios Todopoderoso, que quiere darnos, hermanos, todas estas cosas conforme a su gran bondad y misericordia. No las merecemos, no merecemos ninguna recompensa por hacer algo por sus siervos, o por hacer algo por su obra, o por hacer algo por aquello que va relacionado con su mensaje, con la predicación de su mensaje. No lo merecemos, pero Él ha querido darnos recompensas. Así que, hermanos, miren que después de que nuestro Señor nos ha dicho ya, seréis perseguidos por mi causa. El Señor ya nos ha dicho que perderemos nuestras amistades. El Señor nos ha dicho que muchos de nuestros familiares nos aborrecerán y serán nuestros enemigos. Nos ha dicho que debemos llevar y cargar nuestra cruz e ir en pos de Él. Nos ha dicho también que no busquemos nuestra vida y que si perdemos nuestra vida, hallaremos la eternidad. Y ahora nos dice, pero saben, en medio de todo esto, ninguna de las cosas que ustedes hagan por el Señor y por su causa quedará sin recompensa. Miren el versículo 42. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa.
Miren, hermanos, a ese tierno Salvador que llama a sus discípulos pequeñitos. Cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría. Y hermanos, ese es un lenguaje de ternura. Esta expresión nos revela el tierno cuidado de Dios por sus hijos, pues es en la etapa de la infancia más temprana cuando mayor cuidado se requiere y cuando mayor ternura se causa. Y el Señor llama a sus discípulos pequeñitos. Ni un vaso de agua, dice, que dará sin recompensa a estos pequeñitos. Ni aun el más pequeño de los favores, el que aún se hace por cualquiera de los hombres, dice el Señor, quedará sin recompensa. ¿No se dice también, hermanos, entre los hombres que no se le niega un vaso de agua a nadie? Pues es el favor más pequeño que se puede hacer por otra persona, y aún hasta a los enemigos se les ofrece o no se les niega. El Señor está diciendo, hermanos, ni aún el más pequeño de los favores quedará sin recompensa. Así que no desmayen nuestras fuerzas en el servicio a la causa del Señor, pues hay salario para vuestra obra si no hubiéremos desmayado. Mírenlo así, hermanos, si aún el más pequeño de los gestos de gentileza, el vaso de agua, quedará sin recompensa, ¿cuánto más todos y cada uno de los servicios y sacrificios que el creyente verdadero haya hecho por la causa del Señor? ¿No es esto una palabra de consuelo? Pues, hermanos, si perdemos nuestras amistades, si somos perseguidos, si perdemos aún a nuestros familiares por la causa del Señor, dice el Señor, hay salario para vuestra obra. Ni aún un vaso de agua quedará sin su recompensa. Hermanos, ni siquiera un vaso de agua. ¿Ustedes creen que los sufrimientos o los sacrificios por la causa del Señor quedarán sin recompensa? ¿Que Dios se le olvidará? ¿Que allá en la eternidad Dios dirá, pues era lo que tenías que hacer, así que pues aguántate? ¿Diría el Señor así? No, hermanos, el Señor nos está diciendo, ninguna de las cosas que ustedes hagan, ninguno de los sacrificios que ustedes hagan o de las cosas que ustedes pierdan por su causa, quedará sin su remuneración. Si somos aborrecidos o perseguidos por causa de Cristo, ¿no lo verá el Señor? Y si nuestros mismos familiares incrédulos se vuelven nuestros enemigos y nos atacan, ¿no dará el Señor su pago? Si lo perdemos todo por causa de Cristo y el Evangelio, ¿quedará eso sin recompensa? Si tomamos nuestra cruz hasta el Calvario, ¿no estará el Señor con nosotros y nos dará conforme a su misericordia? Si nos perdemos de esta vida terrenal para ganar la eterna, ¿acaso eso quedará sin recompensa?
No, hermanos. El Señor ha prometido que habrá recompensa. Que ninguna cosa, ni aun la más pequeña, quedará sin su recompensa. El Señor nos conceda, hermanos, que aunque ciertamente no somos ni seamos motivados por la recompensa, que sea consuelo en nuestros corazones, que el Señor tiene en cuenta todas esas cosas, que el Señor ciertamente mira con amor y ternura todos esos sacrificios, todos esos esfuerzos y todas esas cosas que ustedes hagan para gloria de su nombre y para el beneficio de su reino. Y así de imperfecto como es, el Señor lo recibe, porque Él es un Padre bueno. Miren al Padre terrenal que recibe el garabato de sus hijos, y ese dibujo todo feo con las cabezas mal hechas y todo sin proporciones, y el Padre lo ve con ternura, ¿no es así? Y lo conserva con amor. ¿Cuánto más el Dios, que es infinitamente bueno, no recibirá esos débiles esfuerzos, servicios, sacrificios que estemos dispuestos a hacer para gloria de su nombre? El Señor lo ve, hermanos, y el Señor lo recompensará. Estén seguros de eso. Oremos al Señor.